Bueno, ¿qué tal? Bueno, somos pocos, no sé por qué, si había alguna otra cosa o si se olvidaron, pero bueno, estaba claro, ¿no? Que hoy había clase, creo. Bueno, me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta de la clase pasada, o sea, de todo lo anterior, si quedó algo pendiente. ¿Probaron, intentaron terminar la guía y alguna duda que se con algo de lo anterior? Sí. ¿Sala de espera? No, en este momento no tengo nadie. Eh, si saben de alguien que salga y que vuelvan a entrar, pero no tengo nadie en este momento y son 4 nada más. Tienen bien el link, ¿no? Esperen que si no voy a mandar un mail para. Ahí entró alguien. Voy a mandar un mail. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ah, ahí está. ¿Qué tal? Esperen que voy a mandar. Listo. Bueno, ¿alguien tiene abierto el micrófono sin hablar? Bueno, ¿qué tal? Bueno, van entrando a poco. Si saben de alguien más que está tratando de entrar o algo, que yo no tengo en este momento nadie en lista, nadie en espera, así que salgan y que vuelvan a entrar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, arranquemos. Yo ahí mandé un mail por las dudas por si alguien se olvidó o algo. Primero que nada quería saber eso, si tienen alguna duda de la clase pasada, si estuvieron tratando de hacer ejercicios ahí, les quedó algo pendiente, algo que quieran consultar. Si no, ya pasamos a Marco. ¿Alguna duda de lo anterior? Bueno, no sé si vieron, no sé si terminaste de ver las clases o no, pero ahí te vas a dar cuenta. En ciertas cosas es lo mismo. O sea, en algún sentido es lo mismo, solo que se profundiza, se analizan otros casos, que es, por ejemplo, el caso en el que
las probabilidades de transición cambian a lo largo del tiempo, es decir, la probabilidad de ir en estado 1 en estado 2, a lo mejor en un momento es 0,5, pero a lo mejor en otro momento es diferente. Eso es lo que se llama una cadena de Markov no homogénea, ¿sí? Ese caso lo vimos, hay algún ejercicio en la guía también. Y se estudia por ahí con un poco más de detalle, digamos, cuál es el trasfondo, por ahí, de la estructura de la matriz, de cómo son los autovalores, cómo son los autovalores y eso, pero también depende de cómo lo hayan visto en mate. Y el otro caso que se ve también, que charlamos un poco, es que pasa cuando hay una cantidad infinita de estados, que sería como una especie de matriz infinita. Son como 3 clases que tienen para ver, si no las vieron ya, pero bueno, es eso. Pero bueno, de lo primero de la guía anterior, ¿quedó algo pendiente? Ok. Bueno. Entonces, bueno, pasemos a Markov. No sé, hay consultas. La idea es que yo sé, bueno, cada uno tiene sus tiempos y lo que sea, pero traten de ver las clases antes porque si no, porque así les van a servir más las clases, porque las clases son básicamente para consultar lo que no se entendió, y que le va a funcionar mejor de esa manera. Cuéntenme si quienes que se hayan podido ver, cuéntenme si tienen dudas de las teóricas o de la práctica, de la práctica 2 de cadenas de Markov. Sí, decime, Mariel. Si podés activar el micrófono te va a ser más fácil, pero si no, no hay problema. Cuando es ergódica, que el proceso no se mueve. A ver, ok. La ergodicidad es un concepto más general de procesos estocásticos. Creo que en la otra clase, digamos, la que era sobre introducción, algo había hablado, que tiene que ver con la posibilidad, sí, de estimar parámetros del proceso. ¿Qué pueden ser parámetros del proceso? La esperanza de XT, o sea, el mu de T, puede ser pueden ser las pruebas probabilidades de transición, en el caso de una cadena de Markov, o sea, esos valores, si son desconocidos, los podemos pensar como parámetros que se pueden estimar. Y la ergodicidad es la posibilidad de estimar en forma consistente esos parámetros. Tiene que ver con eso, hay una definición, por eso puede dar una definición más precisa, pero no me interesa tanto eso, sino el concepto de la posibilidad de estimar esos parámetros en forma consistente, a pesar de que tal vez vayan cambiando. Es decir, por ejemplo, en una cadena de Markov, si uno tiene una distribución límite, ¿sí? Uno tiene una cadena, ¿cómo veníamos a ver qué notación veníamos usando? Sí, XT, ¿no? O XDT. O sea, creo que XDT, ¿no? Si uno tiene una cadena que... Sí, XDT, ok. Si uno tiene una cadena de Markov discreta, común, de las básicas, digamos, y existe el límite, supongamos que existe el límite,
existe la distribución límite, digamos. No, ya sé, igual lo que quería poner. PDT. ¿Sí? ¿Qué es PDT? PDT es es la distribución de la cadena en el momento t. Es decir, PDT es la función de distribución de x sub t. PDT es la distribución, es decir, la probabilidad puntual, o sea, la distribución, pero en qué sentido es la función de probabilidad puntual de x sub t. ¿Ok? Esto es una variatoria discreta. Supongamos, para hacerla fácil, que en este caso es con rango finito, que podría ser con rango infinito, pero supongamos que es el rango finito, que toma una cierta cantidad de valor, que hay una cierta cantidad de estados, y PDT es el vector, es un vector que lo que representa es la distribución. ¿Cómo lo representa? Bueno, cada elemento del vector es la probabilidad puntual de que xt sea igual a alguno de los estados, o sea, que esté en uno de los estados de la distribución. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que los estados son 1, 2 y 3, y el vector P de 5 es igual a 1, 0,1, 0,3, 0,6, ¿qué significa esto? Si llamo... En el fondo los nombres de los estados son etiquetas, ¿sí? Podrían ser blanco, azul y amarillo, pero bueno, es 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir este vector? Que la probabilidad de que x5 sea igual a 2 es ¿cuánto? Y por a ver si estamos de acuerdo con la notación. 0,3, exacto. ¿Sí? O sea, de esta manera, mediante un vector, yo puedo representar la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria discreta x5. Y para la de x3, pues si yo que sacar dijera x3, que necesito conocer P de 3. ¿Sí? No, ahí no es 0,3, ahí es lo que valga, bueno, el segundo elemento de 0,3. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos una cadena de Markov común y corriente, digamos, y supongamos que existe el límite de PDT, cuando t tiende a infinito. Es decir, que existe lo que se llama la distribución límite. ¿Sí? Que la distribución, si bien va cambiando, si bien no todas las variables del proceso tienen la misma distribución, que se va modificando. La x1 no tiene la misma distribución de x2, x2 no tiene la misma que x3, es decir, no es necesariamente un proceso estacionario, ¿sí? O sea, la distribución va cambiando, pero supongamos que va cambiando, pero que se va estabilizando, ¿sí? Que a largo plazo toma cierto valor. A esa distribución límite llamémosla P, qué sé yo, no sé, no me acuerdo de notación, no sé, P monito, llamémosle, ¿sí? A esa distribución límite. Para entender la idea de ergodicidad, ¿con qué tiene que ver? Lo que uno querría es poder, tal vez, estimar cómo es la distribución límite. ¿Sí? O sea, si uno tuviera una muestra. Es decir, si nosotros pudiéramos tomar una muestra del proceso, lo que se llama una realización del proceso, ¿sí? Es decir, que el fenómeno que estamos analizando, ya sea algo hecho en una computadora o un fenómeno real que transcurra, observar las variables del proceso en cada uno de los momentos, qué valor toman, o sea, podemos tener un valor x1, un valor x2, un valor x3, un valor x, no sé, T mayúscula se suele usar mucho, en lugar, podríamos poner n también, ¿sí? Muchas veces, también vamos a hacer series de tipo, se suele usar mucho la T mayúscula, no en el mismo sentido que lo usamos antes, bueno, no quiero confundir ahora, así que le voy a poner xn, ¿sí? Ya tengo una muestra, y la pregunta es, usando esa muestra, ¿yo puedo estimar los valores de P monito? Eso es lo que uno podría preguntarse. ¿Y digamos, cuál es la complicación acá? Bueno, hay dos complicaciones. La primera es que tal vez ninguna de estas son realizaciones de las variables x1, x2, x3, o sea, son los valores que efectivamente tomaron cuando se realizó el proceso. ¿Sí? Cuando ocurrió, cuando el fenómeno que estoy representando con ese proceso ocurrió. Yo tengo esos valores, y el primer problema es que yo estoy tratando de estimar este vector P monito, ¿sí? Cuáles son esas probabilidades de este vector que es la distribución límite. El primer problema que tengo es, probablemente, podría ser que sí, pero
es muy posible que ninguna de estas variables tenga esta distribución. ¿Sí? O sea, tienen una distribución distinta. Tal vez las primeras muy distintas, tal vez las últimas apenas distintas, pero tienen una distribución diferente. ¿Sí? Y la otra cuestión que tiene que ver con la ergodicidad y que va a ser muy importante cuando veamos series de tiempo, tiene que ver con otro problema que es ¿qué tamaño de muestra tengo acá? ¿Qué tamaño de muestra dirían que tengo? Ok, perfecto. O sea, dirían que N. Sí, yo también habría dicho que N, pero la respuesta es que no. Yo también habría dicho que la muestra es de tamaño N. Si me lo preguntan así. Pero la realidad es que no. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy tomando N observaciones de una misma distribución, es decir, lo que podemos considerar una misma variable aleatoria, o de una única distribución N observaciones. O sea, estoy saliendo de una cierta población con determinado parámetro, yo sé que queda quieto y tomo N observaciones de esa muestra, o sea, de esa población. Yo tengo una observación de X1, una observación de X2, una observación de X3, y cada una de estas variables, X1, X2 y X3, posiblemente tiene una distribución diferente. O sea, este vector, que acá el P de 5 es cierta cosa, P de 8 tal vez es otra cosa diferente. ¿Lo ven? O sea, ¿qué tamaño tiene la muestra? No, 1. Ahí ganó, ¿quién lo dijo? Demián. La muestra es de tamaño 1, es decir, la muestra del proceso que tomé, que primero, no es una muestra del proceso completo, el proceso completo es infinito, ¿sí? Lo que tengo acá es una muestra de una parte del proceso, ¿sí? O sea, de un tramo del proceso, no de todo, y esa muestra es de tamaño 1. Tengo una única observación de cada variable del proceso, ¿sí? En principio piensen que estas variables son todas diferentes, ¿sí? Es cierto, la distribución se va estabilizando después, pero cada una de estas variables, en principio, puede tener una distribución diferente. O sea que la muestra es de tamaño 1 y la muestra es de tamaño 1 y ni siquiera es una muestra de todo el proceso porque el proceso completo sería infinito, ¿sí? O sea que es una muestra de tamaño 1 de una parte del proceso, ¿sí? Nosotros vamos a decir que la idea es que la ergodicidad lo que permite, ¿sí? La ergodicidad lo que permite es, a pesar de todos esos problemas que estoy mencionando, con esa muestra tratar de estimar P monito, ¿sí? Básicamente cuando la cadena es ergódica eso es posible, ¿sí? Y después cuando veamos simulación, que hay una clase sobre simulación más adelante, van a tener un ejercicio para analizar esto, pero van a ver cuál sería la idea. Si yo quiero, supongamos que de vuelta que los estados son 1, 2 y 3, y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es P monito 1, es decir, la primera componente de P monito, la probabilidad de que valga de la probabilidad de 1 en la distribución límite, lo que se puede hacer. Cuidado con el costo. ¿Qué harían? Yo tomo la muestra, ¿esto qué me va a dar? Alguien se está activando y seteando el micrófono. Supongamos que X1 valió 1, X2 valió 3, X3 valió 2, y después tengo 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2. Es decir, voy a tener, las va a ir saltando de un estado al otro, siguiendo la probabilidad de transición. Obviamente, del 1 al 3 va a saltar con una cierta probabilidad y así. Pero efectivamente va a ocurrir, va a tener un conjunto de, digamos, esa especie de muestra de tamaño 1 que digo de una parte del proceso. ¿Qué harían para estimar P1 de la distribución límite? Como en un sombrero de que es estimador. ¿Probabilidad de los saltos? No, ojo que no estoy tratando de estimar una probabilidad condicional acá. Estoy tratando de estimar en esa distribución límite, que es la que al final, más adelante del proceso, todas las variables van a tener una distribución muy parecida a esa,
¿cuál es la probabilidad de estar en el estado 1, pero la probabilidad marginal, no la probabilidad de pasar de tal estado al 1 o del 1 a tal estado? Supongamos que esto es muy largo, ¿sí? Como para imaginar que a partir de un momento estoy ya en la distribución límite, ¿sí? Si estas muestras vinieran todas de la misma distribución, ¿sí? Y yo quiero saber cuál es la probabilidad en esa, quiero estimar la probabilidad en esa distribución de que valga 1. Sería como una estimación de P, del P de la binomial, ¿se acuerdan? O de la Bernoulli. Lo que puedo hacer es estimarlo usando ¿qué? Es una cuenta re simple igual, ¿eh? ¿Cuántos datos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11 valores. Y de esos, 1, 2, 3, 4 fueron unos. ¿Qué harían? Sí, exactamente. Esta va a ser, mi estimación va a ser 4 sobre 11. ¿Cuántos unos del total? Exactamente. ¿Qué porcentaje, qué proporción de unos en el total de las observaciones obtuve? Esa es la cuenta. Lo llamativo es que si la cadena es ergódica, cuando n tiende, o sea, cuando esa estimación, cuando n tiene infinito, sí, el tamaño de la cadena que tomo tiende a infinito, la estimación es consistente. ¿Sí? Es decir, va a converger en probabilidad, va a converger el valor de esa estimación al valor verdadero. ¿Sí? Después, cuando veamos la parte de simulación, hay un ejercicio ahí para que tienen para hacer en R, que es efectivamente generar, siguiendo ciertas probabilidades de transición, generar una cadena muy larga y usarla para estimar las probabilidades, digamos, marginales en la distribución límite y chequear que casi prácticamente coinciden con las teóricas, con las que uno saca haciendo las cuentas, digamos. ¿Sí? O sea que la ergodicidad tiene que ver con eso, con que a pesar de que la distribución va cambiando, pero va convergiendo, ¿sí? Y me permite estimar esa distribución límite. Eso sería un poco la idea de la ergodicidad. ¿Sí? También pasa que para definir bien la ergodicidad hay que definirla según el contexto. ¿Sí? Acá en este contexto de cadenas muertos tiene que ver un poco con poder estimar esto. Yo digo que si puedo estimar esas probabilidades de la distribución límite, también puedo estimar, por ejemplo, la esperanza de la distribución límite. ¿Sí? La esperanza de la distribución límite, ¿cómo se calcula? Bueno, haciendo la cuenta de la esperanza. 1 por la probabilidad de 1, más 2 por la probabilidad de 2, más 3 por la probabilidad de 3. Yo puedo hacer la cuenta teórica, usando las probabilidades de transición que conozco, etc. Ahora, si no las conociera, ¿podría estimar esa esperanza? Sí. ¿Estás haciendo qué? Y la media de esta cadena, pero bueno, una muy larga. ¿Sí? O sea, con muchos, la estimación va a ser consistente, a pesar de que en realidad la distribución está cambiando. ¿Sí? Esa es la idea de la ergodicidad, digamos, que me permite hacer ese tipo de estimaciones, a pesar de que no cuento con con una observación de la cadena completa, sino una parte, y a pesar de que en el fondo tengo de cada una de las variables que observé, tengo una sola observación. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sé que es un concepto medio difuso, pero se puede profundizar, pero no lo vamos a ver con mucho más detalle. Es como para que tengan la idea de que existe este problema y de que hay situaciones en las que no es un problema. ¿Sí? Las condiciones en las que efectivamente esto no es un problema y se puede hacer estimación consistente de eso, forman parte de lo que se suelen llamar teoremas ergódicos. ¿Sí? Son teoremas que en diferentes contextos explican las condiciones en las que se cumple esta idea, esta cuestión de la ergodicidad. Pero, digo, si sienten que no lo tienen completamente claro, no se preocupen porque no se los estoy explicando completamente claro. Es para que tengan una idea. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Ya que estamos, hago una distinción, porque cuando veamos la guía de simulación, ahí va a estar esta distinción. Una cosa es tener
una observación de cada una de las variables hasta un cierto punto. Y entonces, eso ¿sobre qué me permite sacar conclusiones? Sobre la distribución, sobre el comportamiento asintótico de la cadena. Y otra cosa muy distinta sería sobre una variable en particular, o sobre varias, tener muchas observaciones. Por ejemplo, tener muchas observaciones de X3. ¿Cómo se hace esto? Porque, ¿cómo se hace lo otro? A ver, les cuento, quiero que entiendan, digamos, qué es lo que está pasando acá. Entonces, ¿cómo se hace lo otro? Primero, ¿cómo sería esto? Hagámoslo para que sea más fácil, con una cadena que tenga solamente dos estados. ¿Cómo hago para generar una cadena con dos estados? Bueno, hay dos datos que necesito. En general, para una cadena, lo que se llama una cadena homogénea, hay dos cosas que caracterizan completamente la distribución. ¿Sí? O sea, uno en general, para caracterizar un proceso, necesitaría las funciones de distribución conjuntas, finitas, de cualquier tamaño. Pero esa información ya está para una cadena de Markov, está guardada en dos cosas. ¿Cuáles serían? Fíjense también cuáles son las que aparecen en un ejercicio de la guía. Siempre, ¿qué datos les doy sobre qué datos les aparece sobre la cadena? O sea, siempre es una cadena con esto y esto. Y ahí con eso ya tenemos todo. Primera cosa básica de las cadenas de Markov, que ¿alguna idea? Piensen en los ejercicios de la guía. O sea, siempre ¿qué datos les da de la cadena? La matriz de transición y algún vector de distribución. Perfecto. La matriz de transición es lo fundamental, porque es básicamente la probabilidad de que si estoy parado acá, pasar a tal otro, pero con eso en realidad no caracterizo completamente la cadena, porque también tengo que tener con cómo empiezo, con qué probabilidades puntuales empiezo. Perfecto. Una distribución inicial. Eso, en algunas cadenas, esa distribución inicial no condiciona la distribución límite, pero sí condiciona la distribución de cada variable en particular. En algunos casos, incluso la distribución límite puede depender de la distribución inicial. Pero entonces, supongamos que tenemos esos dos datos, es decir, la matriz de transición, en este caso para 2, va a ser una matriz de 2 por 2, ponle que 0, 5, 0, 5, y voy a hacer, a ver si tengo por acá, ok, voy a hacer, o sea, un medio, y vamos a hacer un sexto, 5 sextos. ¿Sí? Ahora les digo por qué le hice un valor. Y vamos a hacer que la distribución inicial, o sea, P de 0, sea también un medio para hacerla fácil. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían para generar una muestra, una tira de datos, digamos, de algo que tiene esta distribución? O sea, de una cadena que sigue estas condiciones. Lo primero que tengo que calcular, en realidad, yo acá, bueno, le llamé P de 0, pongamos un X0. Lo primero que tengo que calcular es generar es un X0. ¿Cómo voy a simular o generar o realizar ese experimento de X0? ¿Cuál es la distribución de X0? Bien, sinceridad. Bueno, sí, pero la distribución de X0 es esta. Es decir, la distribución X0 toma el valor 1 con probabilidad de un medio y el valor 2 con probabilidad de un medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para ver qué pasa acá? ¿Cuánto da? Para representar ese experimento aleatorio. Si es 1 o 2 con probabilidad de un medio en medio. No, tengo que elegir uno de los dos. Tengo que poner X0, ¿va a valer 1 o va a valer 2? O sea, puede valer 1 con probabilidad de un medio, puede valer 2 con probabilidad de un medio, pero yo quiero, pero va a tomar, finalmente la variable va a tomar uno de esos dos valores. ¿Cómo elijo? Pero tengo que representar algo con un experimento aleatorio. Ah, ¿se les ocurre? Puedo usar esto si quieren. ¿Se entiende la idea?
Se ve, ¿no? Puedo usar esto para generar un 1 o un 2 con probabilidad de un medio y un medio. ¿Sí? Puedo tirar la moneda. Esta es una de esas de aniversario del Bicentenario. De un lado tiene el Sol y del otro lado esta tiene el Parque Nacional Los Palmares. Así que bueno, vamos a ponerle que el Parque Nacional Los Palmares es el 2 y que el Sol es el 1. ¿Sí? Tiro la moneda y salió el Parque Nacional Los Palmares. O sea que X0, ¿qué valor toma? 2. Pero podría haber... Es que no, eso que estás haciendo ahí es hacer un cálculo como la esperanza o algo por el estilo. Yo quiero un 1 o un 2. No quiero un 1,5. Porque de hecho, por ejemplo, la esperanza de esto, la esperanza de X0 es 1,5, porque toma 1 con probabilidad de un medio, 2 con probabilidad de un medio. El promedio me das 1,5. Pero yo no quiero el promedio, yo quiero la esperanza. Yo quiero efectivamente que ocurra algo aleatorio que haga que X0 se decida por el 1 o por el 2. ¿Se entiende la idea? O sea, no quiero un promedio, nada por decir. Yo quiero o que pase el 1 o que pase el 2. Y que cada uno de esos pase con probabilidad de un medio y un medio. ¿Entendés? Por eso tiro la moneda. Tiré la moneda y salió el 2. Pero al tirar la moneda podría haber salido el 1. La cosa es que ese 2 lo generé con probabilidad un medio. O sea, lo generé según esta distribución. ¿Eso se entiende? Eso sería simular una variable aleatoria. ¿Sí? Simular el comportamiento de una variable aleatoria que efectivamente termina tomando un valor. ¿Se entiende la idea? Obvio, si acá no hubiese puesto un medio, si fueran otros valores, no me sirve tirar la moneda, tengo que hacer otra cosa que respete esas probabilidades. ¿Ok? Pero ¿se entienden lo que hice acá? O sea, ¿cómo generé el X0? O sea, lo que estoy tratando es de que visualicen que estamos representando con esa matriz y con esos vectores. ¿Se entiende o no? Si no... Sí. Ok. Me salió el 2. ¿Sí? ¿Podría haber salido el 1? Sí, podría haber salido el 1. Si hago de vuelta, si empiezo de vuelta, ¿puede pasar algo distinto? Sí, puede pasar algo distinto. Pero vamos a hacer una. Ahora, ¿qué pasa? Quiero ver X1. ¿Cómo genero ese X1? Teniendo en cuenta que X0 valió 2. ¿Cómo generarían X1? ¿Qué tendrían en cuenta? ¿O qué tendrían que tener en cuenta para hacerlo? X0 vale 2. ¿Con qué distribución voy a tomar para X1? ¿Qué mirarían? La segunda columna. Exacto, la segunda columna de la matriz de transición. ¿Lo ven? Porque ahora, estas son las probabilidades de 1 y 2 si X0, si la anterior vale 1, y estas son las probabilidades de 1 y 2 dado que la anterior valió 2. Como el anterior, el X0 vale 2, tengo que usar esta distribución. ¿Cómo puedo hacer para generar una variable con esta distribución? Bueno, como es un sexto y 5 sextos, lo puse a propósito, obvio, podría tirar un dado, que acá tengo, y si sale 1 es 1, y si sale cualquier otra cosa es 2. Lo más probable es que me salga otro 2, ¿no? Pero eventualmente puede salir un 1. Yo tiro y salió un 3. O sea, como no salió un 1, caigo acá. O sea, que el segundo valor de X1 es 2. ¿Sí? Fíjense que si sale un 2, lo más probable es que yo tenga muchos 2 seguidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué tengo que hacer para ver X2? ¿Tirar la moneda o tirar el dado? Para ver qué sigue, qué hago ahora. El dado de vuelta, ¿sí? Y hasta que no me salga un 1, y entonces caiga acá, voy a tener que seguir tirando el dado. O sea, con lo cual, seguramente me pueden salir muchos 2 seguidos. Ahora tiro y me salió un 6. O sea que X2 también es 2, porque no salió, porque si salía 1 era 1, si salía cualquier otra cosa era 2. Tiro de vuelta, y probablemente, bueno, salió el 1.
Sí, en serio, así que no se lo voy a mostrar, pero en serio salió el 1. O sea que como salió el 1, ahora estoy acá. Vale 1, x3. Ahora, como ahora x3 vale 1, la distribución de x4 condicional a que x3 vale 1 es esta. O sea que, ¿qué hago ahora para ver cuánto vale x4? Si la distribución es un medio, un medio. Sabiendo que x3 es 1, la distribución de x4 condicional es un medio y un medio. ¿Qué hago para generar el valor que sigue? Tiro la moneda, claro. Tiro la moneda y hago lo mismo de antes, ¿no? Sol, Parque Nacional Los Palmares. El Sol es el 1, el Parque Nacional Los Palmares es el 2. Salió el Sol. O sea que 1. ¿Qué hago ahora? De vuelta tiro la moneda porque sale igual. Y así sigo. ¿Se entiende? Y así puedo generar una cadena de longitud que quiera. Obvio que no es la manera más eficiente de hacerlo. Después lo que vamos a hacer es generar números, lo que llaman números pseudo-aleatorios con la computadora y esa va a ser la manera de generar una cadena muy larga. Pero para que entiendan la idea de qué sería tomar una muestra del proceso, es esto. Es generar un valor inicial con la prueba que respete, que sea uno de los posibles estados, pero que respete las probabilidades iniciales, y después ir generando los valores siguientes, respetando el valor que sucedió en el paso anterior y las probabilidades de transición correspondientes. ¿Se entiende? Esa sería la manera de generar una cadena hasta donde uno quiera. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, por un lado podría generar una cadena muy larga, y con esa cadena muy larga, ¿qué información puedo sacar? Si la cadena es ergódica, información sobre la distribución asintótica. Y por otro lado, podría generar muchas cadenas muy cortas, es decir, yo podría, esto que hice, hasta x4, empezar de vuelta, es decir, bueno, empiezo de vuelta de cero, que tengo que generar un valor que sea 1 o 2 con probabilidad de un medio y un medio, tiro la moneda. ¿Sí? Bueno, ahora me salió 1. ¿Qué hago? Como es 1, tengo esta distribución, o sea que tiro de vuelta la moneda. Bueno, y voy generando valores, 2, 1, 1, 2, etc. Puedo empezar de cero de vuelta, ¿sí? Que genera una variable aleatoria con distribución un medio medio. Entonces empiezo de vuelta 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 3, no, 3 no, 1, 2, 2, y así. Fíjense que acá sí estoy teniendo muchas observaciones de cada una de estas variables. Supongamos me paro en una en particular, ¿sí? Lo que tendría acá son, y esto lo podría repetir un montón de veces, lo que tendría acá son un montón de observaciones de x4. Con esos valores podría sacar conclusiones sobre qué. Podría hacer estimación de qué cosas. ¿De qué distribución? ¿De la distribución asintótica? Si trabajo con todos estos valores. No. ¿Sí? Trabajo con todos estos valores sobre lo que puedo hacer tomando la media para la esperanza o tomando proporciones para estimar las probabilidades puntuales, lo que podría hacer es sacar, digamos, estimar digamos, los valores de P4, de PD4, ¿sí? De la distribución de la variable X4. ¿Entendido? O sea que esto sería tener muchas observaciones de la variable X4 y esto sería tener, o de la que fuera, y esto sería tener, si sigo para acá, sería tener una cadena muy larga de observaciones de cada una de las variables. O sea, pero que eso es una muestra de tamaño 1. ¿Sí? La ergodicidad me habla de de si voy a poder, usando eso, estimar cosas de la distribución asintótica del comportamiento general de la cadena. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver, esto es otra cosa completamente distinta, que no tiene que ver con la ergodicidad. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, ¿qué más? Cuéntenme, ¿alguna otra duda teórica? ¿Dudas con los ejercicios? ¿Intentaron hacer? Traten de no atrasarse porque va a ir muy rápido esto, no les va a dar tiempo si no. Y recuerden que
pueden encontrar más, digamos, más cosas y más ejercicios resueltos en las clases prácticas y de consulta del cuatrimestre pasado. Próxima clase sí, el miércoles, porque el martes es feriado. Sería sobre la práctica 3, que es procesos de Poisson. ¿Qué más de esto? Y yo quisiera ver, puede ser el 7A o B, para el concepto de periodicidad y recurrencia, que no me queda muy claro. Perfecto. Ah, ok, el ejercicio 7 dice, el 7 me dijiste, ¿no? Sí, cualquiera, A o B. Que dice si indicar en cada caso, indicar la partición en clases comunicantes, estados sin retorno, las clases cerradas, si hay, los estados absorbentes, y para cada clase si es aperiódica o periódica, perfecto. Vos me hablaste de la recurrencia, ¿no? Sí. O sea, recordemos que hay una clasificación, a ver si me la acuerdo bien, de las cadenas en... ¿cómo empezaba esto? No quiero decir una pavada. ¿Cómo arrancaba la clasificación? Cadenas. ¿Por dónde empezaba? Reducible y reducible. Reducible y reducible era el primero, ¿no? Sí. Ok. Irreducible. Irreducible. Dentro de las... Bueno. Recurrente transitoria. ¿Dentro de cuál? Dentro de las... ¿Dentro de cuáles de las? Sí, dentro de irreducible. Sí. Acá recurrente y transitoria. No, dentro de las reducibles. Bueno, a ver, esperen, no quiero hacer lío. Recurrente transitoria es un concepto, ¿sí? Que tiene que ver con, o sea, que tiene sentido solamente en el caso de las cadenas infinitas, las cadenas donde la cantidad de estados es infinita, ¿sí? En el caso en el que la cadena sea finita, ¿sí? Es decir, que la cantidad de estados sea finita, la distinción es la misma que la de irreducible y reducible. ¿Sí? O sea, como que no es un concepto, no es un concepto que lo de absorbente y transitorio es un concepto que le tengan que prestar demasiada atención porque lo doy como definición, porque existe, porque se puede analizar, pero no es algo que vamos a usar mucho en la práctica. ¿Sí? Lo importante es irreducible o reducible, o sea, para cadenas finitas, ¿sí? Lo importante es si es irreducible o reducible, y después en particular nos interesa si es aperiódica o periódica. ¿Sí? Las que son irreducibles y aperiódicas son las que llaman las cadenas regulares. ¿Sí? Eso sería para cadenas finitas, con la cantidad finita de estados, como las que están en el ejercicio 7. Entonces, lo que tenemos en el ejercicio 7 son dos ejemplos, ¿sí? de cadenas. Por ejemplo, la cadena A, el ejercicio A, es M, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados, y básicamente dice 0, punto, 0, ¿sí? Donde punto es cualquier cosa, obviamente van a ser tres números positivos, o sea, no ceros, que suman 1. ¿Sí? Pues podría ser un tercio, un tercio, un tercio, podría ser un medio, un cuarto, un cuarto. La cuestión es que para la clasificación no importa el valor de esos números, sino que lo único que importa es que no sean 0. ¿Sí? Y que otros sí son 0. Entonces ahora tenemos 0, 0, 0, punto 0. Después tenemos lo mismo. 0, 0, punto 0. Después tenemos 4 ceros y un punto, y después tenemos un punto en el medio. ¿Sí? La mejor manera de tratar de entender esto tal vez es pasarlo a un grafo. ¿Sí? Es decir, tenemos el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5. Si yo estoy parado en el estado 1, ¿a qué estados puedo ir? 3 y 4. 3, 4 y 2 también, ¿no? Si estoy en el estado 1, no puedo, o sea, esto sería el 1, 2, 3, 4, 5, y esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Si estoy en 1,
Recuerden que la columna es dónde estoy parado y la fila es a dónde voy. Si estoy en 1, no puedo ir al 1, no puedo quedarme en el 1, digamos, el paso siguiente. Sí puedo ir al 2, sí puedo ir al 3 y al 4, y no puedo ir al 5. ¿Se entiende? El 2, 3 y 4. ¿Estamos? ¿Qué pasa en todos los demás? ¿Cuánto van a ser este punto, este punto, este punto, este punto? ¿Cuánto valen? Estos los se pueden ver. ¿Cómo? Solo se conectan con el estado. Claro, pero entonces, ¿cuánto valen estos puntos? Necesariamente. 1, exacto. ¿Sí? Fíjese que como las columnas tienen que sumar 1, y tengo un solo valor que no es 0 por cada una de esas columnas, estos valores son 1. Es decir, me está diciendo, si estoy en 2, sí o sí voy al 4. Si estoy en 3, sí o sí voy al 4. Si estoy en 4, sí o sí voy al 5. Y si estoy en 5, sí o sí voy al 3. ¿Se entiende? O sea que del 2 voy al 4, del 3 también voy al 4, sí o sí. Y del 4 voy al 5, y del 5 voy al 3. Me quedo un poco enroscado, pero creo que se entiende. ¿Lo ven? Fíjense algo. A ver, ¿qué me pregunta? Tengo que contestar. Clases comunicantes y estados sin retorno. 3, 4 y 5 constantemente. Exacto. O sea, lo primero que me pide es la clasificación en clases comunicantes y estados sin retorno. Recuerden que este conjunto, el conjunto de los que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5 de los posibles estados, siempre se puede particionar en las clases comunicantes y agregando siempre cada uno de los estados sin retorno. ¿Cuáles son acá los? ¿Hay estados sin retorno? No. ¿No? ¿Cuál es? ¿No hay ninguno donde si me voy no vuelvo? El 1. El 1. Si me voy del 1 no vuelvo al 1. ¿Lo ven? Y si me voy del 2, si bien puedo acceder al 2, en el sentido de que si estoy en 1 puedo ir a 2, pero cuando me voy del 2 tampoco vuelvo. Eso es lo que veía acá Demian, o Demian, no sé. Que en realidad una vez que salí del 2 y del 1, ya me quedo siempre dando vueltas entre el 4, el 5 y el 3. Y nunca más vuelvo a unir al 2. ¿Lo ven eso? O sea que en realidad estados sin retorno son el 1 y el 2. ¿Ok? Los otros 3 que quedan no son estados sin retorno. ¿Sí? Si me voy del 3, ¿puedo volver al 3? Sí. Si me voy del 4, ¿puedo volver al 4? Sí. Y si me voy del 5, ¿puedo volver al 5? Sí. ¿Ok? Ahora, tengo que ver cuántas clases comunicantes hay ahí. ¿Sí? Y la pregunta es, el 3, por ejemplo, recordemos que es estar comunicado. ¿Sí? El 3 está comunicado con el 4. ¿Recuerden lo que significa esto? Que estén comunicados, el 3 y el 4 significa que del 3 es posible ir al 4, o del 4 y que del 4 es posible ir al 3 en alguna cantidad de pasos, no necesariamente en un solo paso. Entonces, ¿del 3 es posible ir al 4? Sí. Del 3 al 4, perfecto. ¿Y del 4 es posible ir al 3 en alguna cantidad de pasos? Si estoy parado acá, puedo ir acá y después puedo ir acá. O sea que puedo ir. ¿Se entiende? No en un solo paso, pero la definición de que dos estados estén comunicados no incluye que tenga que ser en un solo paso. ¿Sí? Es decir, que el 4 también puede ir al 3. O sea, el 3 está comunicado con el 4 y el 4 está comunicado con el 3. ¿Sí? En un caso lo puedo hacer en un solo paso, en otro caso necesito dos. Pero no importa. O sea que el 3 y el 4 están comunicados y por tanto están dentro de la misma clase comunicante. ¿Sí? El 4 y el 5 también están comunicados. Puedo ir del 4 al 5
Y también el 5 puede ir al 4, en 2 pasos. O sea que el 4 y el 5 también están en la misma clase comunicante y por lo tanto los 3 están en una misma clase comunicante. ¿Sí? O sea, podría chequear también que el 5 está comunicado con el 3 y que el 3 está comunicado con el 5, pero en realidad no hace falta. ¿Sí? Justamente es la comunicación de los estados es una relación transitiva. O sea que si el 3 está comunicado con el 4 y el 4 está comunicado con el 5, también el 5 y el 3 están comunicados. ¿Sí? Entonces, en realidad, hay una única clase comunicante, que además de estar estos dos estados sin retorno, hay una única clase comunicante que está en el 3, 4 y el 5. ¿Sí? Esto, la notación, recuerden, es esta. Si yo les pregunto, C3 es la clase comunicante del 3. ¿Cuál es la clase comunicante del 3? Sí. Y el mismo 3. Porque el 3 también está, porque el 3 está comunicado con el 3. ¿Sí? Todos los que no sean estados sin retorno son estados que se comunican consigo mismos. ¿Ok? O sea que en realidad la clase comunicante del 3 es 3, 4, 5. O sea, de los 3 estados. Y la clase comunicante del 4 es lo mismo. Y la clase comunicante del 5 es la misma. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la descomposición de la cadena de los estados en estados sin retorno y clases comunicantes es 1, un estado sin retorno, unión 2, otro estado sin retorno, unión la clase comunicante del 3, que es la misma que la del 4 y la del 5, que es 3, 4, 5. ¿Sí? Esa sería la descomposición en clases comunicantes. Hay 2 estados sin retorno y después una única clase comunicante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna duda? Después me preguntan las clases cerradas, ¿sí? Porque hay una sola clase comunicante y es una clase cerrada en el sentido de que yo entro ahí y no salgo más. ¿Sí? Entro en la clase del 3, 4 y el 5 y no me puedo ir al otro lado. ¿Sí? ¿Cómo cambiaría esto? Si yo tuviera un sexto estado y del 3 pudiera ir a ese estado, ¿el 6 estaría en la misma clase comunicante que el 3, 4 y el 5? No, porque solo es alcanzable por 3. Claro, y de hecho no está comunicado con el 3, por ejemplo, ¿no? Porque el 6 es alcanzable por el 3, pero el 3 no es alcanzable por el 6. O sea que no están comunicados. Ahí el 6 formaría otra clase comunicante por sí mismo. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia entre esta clase comunicante y esta? Y podría haber otros estados y podría, no sé, podría haber un 7 y estar comunicados los dos, entonces el 6 y el 7 formarían una clase comunicante. La diferencia es que esta sería una clase cerrada, porque una vez que entro acá no salgo, mientras que esta clase, si bien es una clase comunicante, cumple la definición de que el 3, el 4 y el 5 están todos comunicados con todos, pues tengo la posibilidad de irme de esa clase comunicante. Y por lo tanto no sería una clase cerrada. ¿Se entiende? O sea, en este ejemplo, el 3, 4, 5 sería una clase comunicante, pero no una clase cerrada. En el ejemplo original, sí es una clase cerrada, porque una vez que entro no salgo más. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Alguna duda hasta ahí? Después me pregunta si hay estados absorbentes, cuáles son los estados absorbentes, si es que los hay. ¿Sí? Un estado es absorbente, ¿se acuerdan la definición? Y es absorbente, sí que. Si solo vuelve a sí mismo, exacto. Que en términos de la probabilidad de transición sería si P sub II es igual a 1. ¿Sí? Sería si la probabilidad, dado que estoy en ese estado, seguir en ese estado al paso siguiente es 1. Es decir, llego y me quedo. ¿Sí? De ahí viene el concepto de estado. Absorbe todo lo que entra, lo absorbe y se lo queda. Eso es la idea. ¿Acá hay alguno de esos?
porque de hecho tendría que ser un 1 que aparece acá en la diagonal, de hecho son todos ceros, o sea que ni siquiera hay un estado que permita quedarse el paso siguiente, menos todavía que lo haga con probabilidad 1. ¿Sí? Pero si hubiese algún 1 acá en la diagonal principal, el estado correspondiente sería un estado absorbente. En este caso, entonces, estados absorbentes no hay. ¿Se entiende? Si hay estado absorbente, se cortan las clases comunicantes. Si hay estado absorbente, ese estado forma en sí mismo una única. Ese estado en sí mismo es una clase comunicante. Por ejemplo, si yo acá pusiera agregar el estado 6 y lo dejara así, el 6 sería un estado absorbente. Una vez que. Porque, bueno, obviamente, el 6 a algún lado tiene que ir. ¿A dónde? Bueno, a sí mismo. ¿Ok? Ahí el 6 sería un estado absorbente. Y formaría en sí mismo una clase comunicante. El 3, 4 y 5 formarían otra clase comunicante que no es cerrada, pero sí es una clase comunicante. ¿Se entiende? A la larga, ¿cuál piensan que será el comportamiento asintótico de una cadena como esta? ¿Cuál sería la distribución límite de esto? Piensen que cada flechita representa una probabilidad positiva. Grande o chica, pero positiva de que eso pase. Y el 6 tendría probabilidad 1. Exacto. O sea, en el límite, la distribución asintótica va a ser todo con probabilidad 0 y el 6 con probabilidad 1. ¿Por qué? Porque cada vez que pase por el 3, y efectivamente todos van a pasar alguna vez por el 3, porque el 1 puede ir al 2, o al 3, o al 4, pero no importa, tarde o temprano caigo en este, me salgo del 1 y del 2, ¿sí? De hecho, en a lo sumo 2 pasos me salgo del 1 y del 2, caigo en esta clase comunicante, y cada vez que esta cosa pase por el 3, tiene, aunque fuera 0,01 esta probabilidad de transición, y esta 0,99, tiene una mínima probabilidad de irse al 6 y ya nunca más volver. Entonces, la distribución límite, si uno hace las cuentas va a funcionar, pero digo, está bueno tener la intuición, la distribución límite va a ser que todos estos tienen probabilidad 0 y este tiene probabilidad 1. Esto está perfecto. ¿Lo ven? El resto de eso, ¿se entiende? Bueno, a ver. Y lo otro que me pide, que es justamente el concepto que a veces genera más dudas, es la cuestión de la periodicidad del periodo, y decir, si es periódico o periódica, que es, digamos, el periodo es una propiedad de cada clase comunicante, ¿sí? La realidad es una propiedad que uno puede definir para un estado, ¿sí? O sea, uno puede hablar del periodo del estado 3, del periodo del estado 4, del periodo del estado 5, de cualquier estado que no sea un estado sin retorno, digamos, tiene sentido hablar del periodo, y uno puede hablar del periodo de ese estado, pero la realidad, y eso es un teorema, digamos, es que todos los estados de una misma clase comunicante tienen el mismo periodo. Es decir, si el 3 tiene periodo 5, el 4 también va a tener periodo 5 y el 5 también va a tener periodo 5. No hay manera de que sean diferentes justamente por estar en la misma clase comunicante. Es una propiedad, es un teorema, se prueba. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede hablar del periodo, entonces, directamente de la clase comunicante, porque si todos los estados de esa clase tienen el mismo periodo, podríamos decir que es una propiedad más de la clase que de cada estado por separado. Por eso, lo que pregunta es, de cada clase, lo que pregunta el ejercicio es el periodo de cada una de las clases comunicantes. En este caso hay una sola clase comunicante, que está en el 3, 4 y 5. Podemos ver el periodo mirando el periodo de cualquiera de sus estados. Entonces, la saco un minuto fuera, la clase comunicante esa, digamos el 5, el 3 y el 4, y el esquema es este, ¿no? Es decir, vas a ver, cada uno se va al que sigue con probabilidad 1. Entonces, ¿cómo hago para ver el periodo? La definición es medio rara, ahora después les explico por qué, pero, a ver, acá intuitivamente se puede ver. Pero la definición es medio rara porque en realidad lo que me pide es que yo primero calcule en cuántos pasos puedo ir o sea, en cuántos pasos puedo de 3 volver a 3. ¿Sí? O sea, yo tengo que agarrar, creo que esto lo llamamos puede ser lo que hubiésemos llamado D sub I o D sub II. ¿Nombre? No me acuerdo de la anotación que usé. Pero bueno, me olvido de la anotación, así no lo complico. Lo que yo quiero ver es, ¿puedo
ir del 3, o sea, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sigo. ¿Sí? Tomo todos los números naturales. La pregunta es, ¿puedo ir del 3 al 3 en un solo paso? Es decir, ¿puedo si estoy en un momento en 3 al que sigue estar en 3? Si en un momento estoy parado en 3, ¿puedo en un solo paso ir a 3? No, no hay manera. ¿Sí? Porque no puedo el paso siguiente estar a 3. Listo, este no va. ¿Puedo hacerlo en 2 pasos? ¿1? ¿2? No, me parece que no. No, perdón, no puedo. En 2 pasos tampoco. ¿Puedo hacerlo en 3? A ver, cuando digo hacerlo, ojo, acá hay una diferencia. No es si puedo hacerlo en exactamente 3 pasos, sino antes. Es, ¿puedo, si hoy estoy en el 3, en tantos pasos de vuelta estar en el 3? Esa es la pregunta. No importa, puede en el medio haber pasado o no. O sea, la pregunta es básicamente si P supra K, pongámosle, sub I es positivo o no. ¿Qué representa esto? Aclaremos. Esta es la probabilidad de transición del estado I al estado I en K pasos. ¿Sí? No en un solo paso, que son los que aparecen en la matriz de Markov, sino en K pasos, que serían los que aparecen en la matriz de Markov elevada a la K. ¿Sí? Si esto es positivo, me está diciendo que en K pasos puedo pasar del estado, puedo estar en el estado I y K pasos después de vuelta a estar en el estado I. En el medio puede haber pasado cualquier cosa, puedo no haber vuelto al estado o puedo haber pasado por el estado. Pero la pregunta es si, esto es lo que estoy mirando, la pregunta es si en K pasos puedo, habiendo estado en el estado I en un momento, K pasos después, otra vez encontrarme en el estado I. Aunque no sea la primera vez. ¿Se entiende? O sea, lo que nosotros estamos viendo acá, con el ejemplo del estado 3, son los P sub K, P sub K, 3, 3. Si K es igual a 1, sería directamente mirar esto, que no es 0, que es 0, no es positivo. Por eso el 1 no va. ¿Sí? Yo creo que esto lo llamé D sub K, pero no estoy seguro. Bueno, no importa. Si K es igual a 2, tampoco puedo. ¿Sí? Es decir, si yo hiciera esta matriz al cuadrado, el elemento de acá me va a seguir dando 0, porque justamente no puedo en 2 pasos, si estaba en el 3, en 2 pasos estar de vuelta en el 3. Sin embargo, si hago la matriz al cubo, ese elemento ya no me va a dar 0, porque sí, en 3 pasos puedo volver al 3. 1, 2, 3. ¿Sí? De hecho, en este caso, si estoy en 3 pasos puedo estar en el 3. O sea, en este caso es seguro, pero lo importante es que se pueda, no que sea con certeza. O sea que el 3 sí va. Ahora, en 4, ¿puede pasar en 4 pasos? No. ¿Sí? No. Y en 5 tampoco. ¿Y cómo va a ser con K igual a 6? Exacto. O sea, en este caso, y se ve claro, ahora después pasamos a uno más complicado, pero en este caso se ve claro que los únicos que sí valen, los únicos que sí quedan son 3, 6, 9, 12, etcétera, es decir, todos los múltiplos de 3. ¿Sí? ¿Qué me dice la definición de periodo? Que el periodo del estado 3, y por lo tanto de toda la clase comunicante, es el divisor común mayor, el DCM, no se acuerdan, ¿sí? Es el valor que uno toma. Bueno, el DCM es el divisor común mayor de todos estos números que quedaron, del 3, el 6 y el 9. Y el 12 y lo que sea. El divisor común mayor, sí, el divisor común mayor. ¿Qué divisor tienen en común? El 3. ¿Sí? O sea que en este caso el periodo del 3, y por lo tanto también del 4 y también del 5, es decir, de la clase el periodo de esa clase comunicante es 3. ¿Sí? No, porque el MCM siempre es más grande. ¿Sí? El MCM es como multiplicar todo, digamos, es uno que es múltiplo de todos. El DCM es un divisor, o sea, ¿cuántos divisores en común tienen estos? Bueno, en realidad 2, el 3 y el 1. El 1 del divisor 2. Y el divisor común, el más grande de esos, es el 3. ¿Se entiende? O sea, siempre va a ser este número o uno más chico. Siempre va a ser el primero o uno más chico. ¿Sí? O sea que es el DCM. Igual digo, acá es como que se ve raro esta definición del DCM. Ahora les muestro por qué. ¿Sí? Ahora pasamos si quieren a otro ejemplo, pero ¿se entiende hasta acá?
O sea que el periodo sería 3 para la única clase comunicante que hay, el periodo sería 3. ¿Ok? Y por lo tanto, la cadena es una cadena periódica. ¿Sí? Una cadena es aperiódica si todas sus clases comunicantes... ¿Te digo qué? Ah, sí, de 5 al 5. Y ahí cambia. Está bien la pregunta, porque tiene que ver justamente con por qué... Bueno, digo, acá estaría terminado, así que bueno, pero pasemos a eso que está bueno. Si yo tuviera rulo acá, en el 5, lo cual quiere decir que entre este y este tienen que sumar 1, pongámosle que fuera un medio y un medio, eso no importa, lo importante es que no son 0, este va a ser 1, este va a ser 1. ¿Qué pasa? Pensemos de vuelta en el 3, ¿sí? De vuelta, ¿puedo ir en el 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto sería el K, ¿sí? De acá del P sub K, 3, 3. Y quiero saber si es mayor a 0 o no. Tres pasos mínimo, ok, o sea, ¿para K igual a 1? No, es 0, ese no va. ¿Para K igual a 2? Tampoco, no puedo en 2 pasos volver al 3. Exactamente. ¿Puedo en 3? Sí. ¿Puedo en 4? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que sean 4? Voy al 4, voy al 5, 2 pasos, en el 5 repito, 3 pasos y después ya voy al 3. O sea que el 4 también va. Y o sea que el 5 también va, porque puedo, digamos, básicamente voy al 4, me quedo en 5 la cantidad de veces que haga falta y en el último que necesito, ahí voy al 3. O sea que es verdad, a partir de 3 cualquier cantidad. Entonces, ¿cuánto es el periodo? ¿Cuál es el único divisor común de todos estos números? No, porque el 3 no es un divisor común. El 3 no es divisor de 4, no es divisor de 5. ¿Sería 1? Es 1, claro. En este caso el periodo es 1. Y el periodo del 3 es el periodo de toda la cadena. ¿Sí? Porque está bueno mostrar que lo que significa que el periodo sea 1. No significa que en un paso puedo volver al 3. ¿Sí? Significa que, básicamente lo que significa que sea 1 el periodo, es decir, que sea periódico, es que a partir de alguna cantidad de pasos, ahí después todos los otros pasos son posibles. ¿Sí? No siempre va a ser inmediato así. Les pongo otro ejemplo. Supongamos que uno tiene esto. Supongamos que uno tiene una cadena. Supongamos que uno tiene una cadena así. Con, no sé, 10 pasos. ¿Sí? Luego, con punto suspensivo, digamos. Supongamos que uno tiene un ciclo de 10 pasos. ¿Sí? Hasta ahí eso sería una clase, si lo dejo así, eso es una clase comunicante de periodo 10. ¿Sí? Ahora, supongamos que tengo otra clase, otra cadena acá, otro ciclo, digamos, de, no sé, 6 pasos. ¿Ok? Y supongamos, ahí tendría dos clases comunicantes aisladas, etc. Supongamos que, en realidad, este y este están comunicados, es decir, que este puede ir acá y que ese puede ir allá. Pregunta, ¿cuántas clases comunicantes tengo ahí? Una sola, claro, todos están comunicados con todos. Y por lo tanto el periodo no va a ser ni 10, o sea, el periodo tiene que ser el mismo para las dos. ¿Ok? ¿Sí? Puede ser que sea 1, vamos a ver, no estoy seguro. Pero puede ser, ¿eh? No estoy seguro, tengo que pensarlo. Pero de vuelta, pensemos en cuáles son los valores posibles de K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora agrego más, si hace falta. La pregunta es, me paro en... A ver, digo, para analizar el periodo me alcanza con cualquier periodo, con analizar cualquier estado, porque si es una sola clase comunicante, todos los estados van a tener el mismo periodo.
sea, para analizar el periodo de toda la clase, elijo uno en particular. Elijo este. Veamos este de acá. ¿Sí? Obvio, acá hay un montón de cosas que no estoy dibujando. ¿Sí? Se supone que de acá a acá hay 6 en total. O sea que de acá hasta acá hay 5. ¿Sí? Entonces, ¿puedo volver desde este estado? ¿Puedo volver a sí mismo en 1? En un solo paso puedo de ahí al siguiente estar ahí. No. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Porque en 5 recién estoy acá. ¿Ok? O sea que todos estos se van. El primero que sobrevive es el 6. ¿Puedo en 6 pasos? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Bien. El primero que queda es el 6. Ok. 8 el segundo. ¿Por qué 8? ¿Cómo haría para llegar en 8? Ah, bien, ya entendí. Está muy bien. El otro, digo, y esto no es fácil de ver, hay que pensarlo bien, porque yo estaba diciendo 8, no se puede, sí se puede. Porque puedo hacer 5 hasta acá, 6, vuelvo, 7 y 8. O sea que perfecto. El 8 se puede, el 7 no, obviamente. El 8 sí se puede. Como decían por ahí, sí se puede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo el 9? Digo, esto ya no es tan fácil de ver, pero bueno, básicamente lo estamos haciendo a ojo, ¿no? Si uno hiciera las cuentas de cuánto dan los precios, de cuánto dan estos números, tendríamos el valor y listo. El 9 al parecer no puedo, ¿no? No, el 9 no puedo. ¿Puedo en 10? ¿Puedo? Sí. Porque puedo hacer... Hay dos maneras de darme cuenta que en 10 sí puedo. La primera es ver que sí, que efectivamente puedo hacer esto de ir y volver 2 veces, ¿no? Claro, entonces es el bucle, exacto. O sea, hago 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que se puede. Pero además se tiene que poder. Aunque no me diera cuenta de eso, es muy fácil el que 10 se puede. ¿Por qué? Si me creyeron lo de que todos los estados de una misma clase comunicante tienen el mismo periodo, este tiene que tener el mismo periodo que cualquiera de estos. Y obvio que esto sí se pueden en 10. ¿Lo ven? O sea que el 10, sí, el 10 se tiene que dar. ¿El 11 se puede? Y no, el 11 me parece que no. ¿Sí? Porque no puedo hacer 2 veces el bucle, o sea, el 11 no se puede. Y así sigo. ¿El 12 se puede? Sí. Fíjense que todos los pares se pueden. ¿Saben? Porque en todos los pares puedo ir hasta acá, ir y venir las veces que pueda. Exacto. Y entonces el periodo es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque 2 es el divisor común mayor de 6, 8, 10, 12. ¿Qué tienen en común? Solamente el 2. ¿Sí? O sea que el periodo es 2. ¿Se entiende? Si yo en vez del 6 pongo un 7, acá cambian obviamente todos estos, lo que va a pasar es que el primero que se puede es el 7. Ahora. El primero que se va a poder va a ser el 7. ¿Sí? El 8 no se va a poder. El 9 sí, porque voy a poder hacer 6, 7, 8, 9. Obviamente voy a poder hacer todos los que sean impares a partir de ahí, ¿no? El 11, el 13, el 15. Sí, 7, o sea, 7 más 2K se puede, eso seguro. Todos los 7 más 2K van, pero evidentemente debe haber otros, porque en realidad, si yo tomo los 7 más 2K, como decís ahí, el divisor común mayor de estos, ¿cuál es? Sí, ninguno, o sea, el 1. ¿Sí? O sea que es aperiódica. Y eso es porque, bueno, por ejemplo, el 10 se puede. Si yo puedo de acá, el 10 puedo. O sea que el 10 también está incluido. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que termina pasando cuando es aperiódica la cadena? Al principio hay algunos que se pueden y algunos que no se pueden. O sea, hay algunos de estos que son 0. Pero a partir de un determinado momento, si la cadena es aperiódica, entonces si el periodo es 1, a partir de un momento todo se puede. Eso tiene que ver se puede justificar con propiedades
del DSM, de los números enteros, pero no importa tanto eso. Creo que en alguna clase de las que están, de las de cuatrimestre pasado, medio que lo expliqué. Pero la idea es que a partir de algún momento, todos van a ser positivos. ¿Se entiende? O sea que periodo 1 no significa que necesariamente en un paso yo puedo, ¿sí? Pero significa que a partir de una cierta cantidad de pasos se puede en cualquier cantidad de pasos, ¿sí? Que entonces es aperiódica. En el caso anterior, a partir de algún momento se podía en cualquier cantidad de pasos pares. Por eso el periodo era 2. Y es una cadena periódica, ¿sí? Si el periodo es 5, no quiere decir que en 5 pasos se va a poder, o que en 10 se va a poder, o que en 15 se va a poder. Lo que sí significa es que a partir de algún momento se va a poder en cualquier múltiplo de 5. Y no en ninguno que no sea múltiplo de 5. ¿Se entiende la idea? Es un concepto que al principio cuesta terminar de entender exactamente lo que significa, pero esa es un poco la idea. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda de todo esto? ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Esto se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no hay nada más, estamos. Traten de ponerse, traten de ponerse al día y quienes sí vieron todo, avancen y sigan avanzando. Piensen que en un curso de verano presencial normal, ustedes tendrían clases 4 veces por semana, o sea que tendrían que estar viendo por lo menos 4 clases presenciales, 4 clases de las que están en YouTube por semana. ¿Sí? No sé exactamente, habría que hacer exactamente las cuentas, a ver, puede ser alguna más, alguna menos, pero en principio es eso, creo que tendría que haber 5 en realidad, pero porque además por la carga horaria, 4 clases por semana con mayor carga horaria sería. O sea que, sí, hay 20 y van a ser unas 22, porque falta subir 2 todavía. Sí, faltan 2 más, calculo. Para la próxima clase, lo que tienen que tener visto es todo lo que es procesos de Poisson, ¿sí? Creo que es... fíjense las clases que dicen procesos de Poisson. Creo que son 2 clases de procesos de Poisson. O sea, cada clase tiene que estar grabada en 2 partes, pero entonces serían 4 videos, ¿no? De 1 hora más o menos. O sea, serían las 2 clases de procesos de Poisson. Creo que son 2. La primera vemos los procesos de Poisson, 2 o 3. A ver. En fin. Tienen el título igual las clases. A ver. Esta es la conclusión. Clase 15 y 16. 15 y 16, agarro el chequeo, pero perfecto. Sí, creo que eran 2. A ver. Clase 15 es, sí, dice procesos de Poisson. Perfecto, en esa clase vamos a ver la primera parte del proceso de Poisson, digamos los procesos de Poisson homogéneos, es decir, los que no cambia la intensidad lambda con el tiempo, ya verán lo que es la intensidad. Y en la clase 16, sí, en la clase 16 vamos a ver los otros casos, ¿sí? Ya son esas, son la 15 y la 16 exactamente.
La 17 ya es de la guía que sigue. Así que serían clases 15 y 16. Traten de no solo ver las clases, sino pegarle una mirada a la guía primero, como para también ver si se imaginan o no cómo se resuelven los ejercicios, si les salen o no les salen, un poco siguiendo lo que se hizo en la clase. ¿Sí? Y si pueden ver un poco de las clases de las clases prácticas del cuatrimestre pasado, si bien no es obligatorio, por ahí también les sirve. ¿Sí? Entonces tenemos unos cuantos días de acá a la próxima, que es el miércoles. ¿Sí? Pero eso sería lo que tienen los temas que tienen que ver para el miércoles. Profesor, una consulta. Solo viendo las clases teóricas, en principio se puede hacer toda la guía. No es que Sí. hay que mirar aparte. En principio se puede, pero si no pueden, porque digamos en las clases teóricas no hay tantos ejemplos hechos. Entonces, si ven que no les sale, consulten. Pueden mirar esas clases y ahí van a encontrar probablemente más ejemplos y ejercicios resueltos. Y después, si no, obviamente me consulten el miércoles. Pero intenten hacerlos porque si no, después se van a dar cuenta tarde que no les salen los ejercicios. ¿Sí? Bueno, ¿una duda más? Sí, muy, muy corto. En un punto de la guía hay una afirmación. Si podemos, aunque sea Una decir sí o no. finitas estacionarias, sí, solo sí es homogénea. ¿No? Sí. El ejercicio 6. Bien. Bueno, aquí haremos un par de cosas. Está diciendo cadena de Markov finita, es decir, finita, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una cadena de Markov finita? ¿Se acuerdan? Que tiene finitos estados. Exactamente, tiene finitos estados, o sea, tiene 2 estados, 5, 10, siempre tiene una cantidad finita, ¿no? Tiene infinitos estados que habría que representarlo con una matriz infinita. ¿Sí? Perfecto. Lo que me dice ¿es estacionaria? Sí, solo si es homogénea. Eso está diciendo dos cosas. Está diciendo que si es estacionaria es homogénea y que si es homogénea es estacionaria. Entonces aclaremos dos conceptos, ¿sí? Para ver qué tienen que ver. La homogeneidad, ¿qué implica? ¿Se acuerdan? Acá voy a aclarar estacionalidad fuerte, digamos. Sí, para... No lo dice en el ejercicio, pero lo voy a aclarar. ¿La homogeneidad qué implica? La homogeneidad implica que M no depende del tiempo, que la matriz de transición no depende del tiempo. ¿Sí? O sea, que las probabilidades de transición, o sea, la probabilidad de ir la probabilidad de que, no sé, si X2 está en el estado lo que sea, dado que X1 está en el estado lo que sea, es la misma que la probabilidad de que si X100 está en el estado lo que sea, X101 esté en tal estado. Es decir, la probabilidad de ir de, no sé, de 5 a 3 es la misma para ir de 1 a 2, de t igual a 1 a t igual a 2, que para ir de t igual a 100 a t igual a 101. ¿Sí? Eso es la homogeneidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es la estacionariedad? La estacionariedad es la estacionariedad, lo que ya charlamos la clase pasada. ¿Sí? Básicamente, que es que la distribución de las variables no varía en el tiempo. Las distribuciones conjuntas finitas no cambian en el tiempo. ¿Sí? No cambian cuando las desplazo. ¿Sí? En particular, que todas las xt, esto no es solo esto, pero en particular, las xt son idénticamente distribuidas. Todas tienen la misma distribución. ¿Sí? No necesariamente independientes, pero todas con la misma distribución. Entonces, pareciera, lo aclaro esto para ver por qué uno podría preguntarse esto, solamente, ya de por sí. ¿Por qué uno se podría preguntar si estos conceptos están relacionados? Porque la homogeneidad tiene como una noción de estacionalidad por detrás. Estamos diciendo, yo me corro en el tiempo y las probabilidades de transición no cambian. ¿Sí? Con lo cual, esta, que si es estacionaria, entonces es homogénea. ¿Qué les parece? Parece que la estacionalidad fuerte no solamente implica que todas tienen la misma distribución, implica que
una cierta, que por ejemplo las distribuciones conjuntas de A2, de A3, de lo que sean, si yo las corro en el tiempo no cambian. Me parece que en ese sentido sí. Sí. ¿Cuál es la explicación? Y bueno, que además, que la accionalidad fuerte, otra de las cosas que implica es que las distribuciones conjuntas xt más 1, no dependen de t. Es decir, la distribución conjunta de x, si es estacionario en sentido fuerte, la distribución conjunta de x1 y x2 tiene que ser la misma que la de x100 y x101. Y por lo tanto, las probabilidades condicionales de transición que salen de esa función, o sea, uno las podría calcular usando esta función, esas probabilidades de transición no cambian. O sea que esto sí. ¿Ok? Si es estacionario, en particular, las probabilidades si la distribución no está cambiando el tiempo, las distribuciones conjuntas, en particular, las probabilidades de paso las probabilidades de paso de primer orden, digamos, tampoco van a cambiar. ¿Sí? O sea, porque son parte de toda esa distribución conjunta que no cambia. ¿Sí? Son una cosa más. Tampoco cambia la esperanza, tampoco van a cambiar las covarianzas. Hay un montón de cosas que no van a cambiar, pero en particular esa es una de las cosas que uno podría sacar de esas distribuciones que no cambian con el tiempo. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Qué pasa con el otro? ¿Sí? La homogeneidad me habla de que no cambian esto, que no están cambiando estas probabilidades de transición. ¿Sí? Ahora, la homogeneidad en principio no me está diciendo nada de que todo lo demás tampoco cambie. ¿Sí? Y fíjense que en general, lo que estuvimos charlando hoy, es que en general, y todos los ejemplos los hice con cadenas homogéneas, ¿sí? Donde las probabilidades de transición no cambiaban. En general estuvimos suponiendo que las distribuciones de probabilidad de x0, de x1, de x2, etcétera, eran diferentes, ¿sí? Con lo cual esto debe ser mentira, ¿sí? Y es muy fácil, se ve con cualquier ejemplo. Agarren un ejemplo al azar de los que están en la guía, ¿sí? Van a tener P de 0 como dato, ¿sí? No sé, un medio. Agarramos el que hicimos hoy, un medio y M era un medio, un sexto, 5 sextos. Si me llega a dar que es estacionaria, es una casualidad de aquellas, ¿sí? Pero ¿cuánto es P de 1? ¿Cómo hago P de 1? ¿Qué cuenta hay que hacer para calcular P de 1? Es decir, la distribución de x1. El primer elemento sería un cuarto más un doceavo. Sí, ¿qué cuenta estás haciendo? Multiplicando, ¿no? M por P de 0. Sí, el primer elemento sería un medio por un medio, un cuarto, más un sexto por un medio, un doceavo. Bueno, lo que dé, un cuarto más un doceavo es 3, 12 más un 12, 4, 12, un tercio creo que da. Chequen. Creo que da un tercio. Con lo cual el otro sí o sí tiene que dar 2 tercios porque estas siempre suman 1. ¿Sí? Después haga la cuenta, pero tiene que dar 2 tercios. ¿Sí? Fíjense qué estoy diciendo acá. Fíjense, tengo P de 0 sexto, P de 1 sexto. ¿Es estacionario el proceso? ¿Es estacionario? Le digo, cuando digo si la cadena es estacionaria, es eso, si es estacionario como proceso estocástico. Estoy diciendo que x0 es una variable aleatoria, discreta, que toma dos posibles valores. Los valores cuáles son, no importa, podrían ser 1 y 2, podrían ser 5 y 30. O sea, eso no es un tema, podría ser blanco y negro incluso. Pero x0 es una variable aleatoria que toma dos valores con igual probabilidad, mientras que x1 es una variable aleatoria que toma esos mismos valores, pero con el doble de probabilidad para el segundo que para el primero. ¿Es estacionario el proceso? A priori no sabríamos. No, sí sabemos. No es estacionario. Porque ¿qué implicaría que es estacionario? Bueno, todo lo que dijimos y en particular que todas tienen la misma distribución. Y acá estoy diciendo que tienen diferente distribución de probabilidad. Piensen que este vectorcito con esos números me está diciendo cuál es la distribución de probabilidad de la variable, de cada una de las variables del proceso. Pero no podría ser para algún valor de t, a partir de algún valor de t estacionario, no necesariamente de primero. Podría pasar. O sea, pero técnicamente, si vamos a la definición de estacionalidad, acá ya veo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tienen diferentes distribuciones de probabilidad. Si tienen diferentes probabilidades puntuales para diferentes valores de rango, tienen diferentes distribuciones. O sea que
yendo a la definición estricta, no es estacionario. Hasta ahí estamos, ahora charlamos un cachito lo que vos decís. Pero entienden que, viendo esto, ya digo, el proceso no es estacionario, la cadena no es estacionaria. ¿Lo ven eso? ¿Se entiende por qué? O sea, digo, si cambian las probabilidades puntuales es que son distribuciones diferentes. ¿Eso se entiende o no? Díganme si no se entiende así. Así sé. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Hola. Bueno, asumo que sí, pero bueno. Entonces, esto es cierto, esto es falso. ¿Se entendió? Gracias. Bien. Esto es cierto, entonces, pero esto es falso. O sea que la respuesta al ejercicio sería no, es falsa y lo que hay que analizar, lo que sí está claro es que vale para este lado, pero para este lado no. ¿Qué podría pasar? O sea, ¿podría pasar que sea estacionario? Sí. ¿Qué tendría que pasar para que sea estacionario? Bueno, que justo la distribución inicial sea algo, tal que cuando yo la premultiplico por m, me dé lo mismo. ¿Sí? ¿Esa distribución existe? Sí, siempre existe. Porque que a un vector yo lo multiplique por una matriz y me dé el mismo vector, o sea, tiene que pasar esto, ¿se entiende? De hecho, tiene un nombre. Yo creo que le llamé pi en la clase. Pi es un vectorcito. ¿Sí? Que un vector lo multiplique por m y me dé el mismo vector significa, por un lado, para la cadena significa qué cosa. Que si yo tengo esa distribución, en un momento, en el que sigue voy a tener la misma distribución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para pasar al que sigue, justamente lo que tengo que hacer es multiplicar por m. Si me vuelve a dar lo mismo, quiere decir, si hoy tengo esta distribución, mañana voy a tener la misma. Eso tiene un nombre. Lo definimos. Una distribución con esa propiedad se llama una distribución, ¿qué? ¿Vuelven a ver la estacionaria? Exactamente. Eso es la definición de distribución estacionaria. ¿Sí? ¿Siempre existe una distribución estacionaria? Sí. Porque matemáticamente un vector con esta propiedad, ¿qué es? De la matriz M. Piensen que escribir esto es lo mismo que escribir acá un 1 multiplicando. Que no hace falta, pero lo pongo. Un autovector. Claro. Que pase esto quiere decir que pi es un autovector de M asociado al autovalor 1. ¿Sí? Y una de las propiedades que vimos es que una matriz una matriz estocástica, ¿sí? Una matriz cuyas columnas suman todas 1, siempre tiene el 1 como autovalor. Si tiene el 1 como autovalor, hay algún autovector. De hecho, un conjunto, infinito, ¿no? De todos esos autovectores, y además, por los teoremas que vimos de Perron y Frobenius, siempre hay un autovector que tenga todos los elementos no negativos. Si yo a eso le sumo las componentes y divido por ese valor, logro uno donde además todas las componentes sumen 1. ¿Sí? Entonces siempre hay una distribución estacionaria. ¿Sí? Si mi distribución inicial es la distribución estacionaria, ahí sí voy a tener siempre la misma distribución de probabilidad, porque empiezo en esa y no me voy nunca. Porque si en 0 tengo esa, en 1 también, y si en 1 tengo esa, en 2 también, etc. Siempre hablando de una cadena homogénea. ¿Sí? Entonces, si justo mi distribución inicial fuera una distribución estacionaria, entonces en ese caso sí voy a tener una cadena estacionaria. ¿Sí? La distribución va a ser siempre la misma, y bueno, después todo lo demás también es lo mismo. ¿Sí? Pero ese sería el único caso. Y el otro caso que vos decías es, si puede pasar que no empiece una estacionaria, pero después en algún momento caiga, sí, puede pasar. Puede pasar que vaya cambiando el principio, pero que en un momento la cuenta de una distribución estacionaria. Y a partir de ahí me quedo. En ese caso, técnicamente no sería estacionario, pero si le saco la primera parte, sí me quedaría una cadena estacionaria. Sin embargo, el caso más común es que simplemente la distribución, el caso más básico, es que la distribución vaya cambiando constantemente y que siempre cambie y que vaya teniendo si hay una distribución límite, por ejemplo, que vaya teniendo esa distribución límite, es decir, que cambie cada vez menos, pero que siga cambiando. O sea, todos esos casos se pueden dar. Pues ninguno, solo en el caso en el que empieza una distribución estacionaria tendría una cadena estacionaria. ¿Sí? O sea que, para este lado, no. Puede pasar, pero en general no. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bueno, ¿algo más?
¿Alguna otra duda? Profesor, la guía que dice proceso de Markov en tiempo continuo, ¿esa es la de proceso de Poisson? Es la que dice, la guía, la de la próxima clase es la práctica 3 de procesos de Poisson. Y corresponde a las clases 15 y 16. ¿Sí? La guía, Te consulto porque la guía dice proceso de Markov en tiempo continuo, que no, supongo que será lo mismo, pero no sé. sí, le dice procesos de todo el tiempo continuo, parte 1, ¿no? Esa, Sí, exacto. exacto, sí. Los procesos de Poisson son un caso particular de procesos de Markov en tiempo continuo. Vamos a estudiar primero con detalle los procesos de Poisson, que es la práctica 3, o sea que sí, es esa que vos decís. El archivo se llama procesos de Poisson, pero la guía se llama procesos de Markov en tiempo continuo, parte 1. Sí, exactamente. Es esa, es la práctica 3. Eso sería de las clases 15 y 16. En la práctica 4, y la que sería la correspondiente a la clase 17, ahí vamos a hablar de otros ejemplos más generales de procesos de Markov en tiempo continuo, que incluyen como caso particular a los de Poisson, pero es como que primero vamos a usar todo lo que, digamos, tiene alguna complejidad. Los procesos de Markov en tiempo continuo y los procesos en general en tiempo continuo tienen una complejidad adicional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá todo el tiempo estamos hablando de si hoy esto, mañana aquello. ¿Sí? Eso lo puedo hacer, ¿por qué? Porque hay hoy y mañana. Y pasado mañana. Es decir, ¿por qué? Porque justamente es en tiempo discreto. ¿Sí? Cuando tengo un proceso en tiempo continuo, yo tengo una variable xt para cada t real. Real o real positivo, pero digo, yo tengo en cada número real una variable aleatoria diferente. ¿Sí? Eso ya de por sí pensarlo es como un poco más complicado. Y además, la noción de hoy y mañana, digamos, de ahora y en el próximo periodo se pierde, porque ¿cuál es el próximo periodo? Si estoy en t igual a 7,42, ¿cuál es el próximo periodo? 8, 7,43, 7,5, 7,421. No hay. ¿Sí? El próximo periodo en realidad es hoy más un infinitésimo. Entonces eso genera algunas complicaciones adicionales. ¿Sí? Vamos a tener que, va a ser más de análisis matemático, más de cálculo, ¿no? De cálculo infinitesimal, digamos, el análisis. ¿Sí? Se va poniendo un poco pesado. ¿Sí? Traten de mirar las clases con atención eh, y con bien descansados, digamos, porque les diría que son de las clases más complicadas del curso. ¿Sí? Es de los temas más difíciles de asimilar, ¿sí? Porque aparecen bastantes cosas nuevas y tiene toda esta complicación de que hay que cambiar un poco el chip. O sea, no se los digo para asustarlos, se los digo para que estén alerta y para que no se desanimen. Después se pone todo más simple, ¿sí? Pero esas clases, sobre todo la 16 y la 17, son bastante intensas. Por la dificultad que tiene el tema, la realidad es esa, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de cómo están organizadas las clases, en la clase 15 vemos los procesos, lo más básico de los procesos de Poisson, que son justamente un tipo de proceso en tiempo continuo, que tiene la propiedad de Markov, que ya van a ver en la clase, que sería la propiedad de Markov cuando uno pasa a tiempo continuo. Y básicamente todo eso que vemos para los procesos de Poisson nos va a ir generando nuevas ideas y nuevas nociones que después los podemos generalizar para otros procesos en tiempo continuo más generales que incluyen al de Poisson como caso particular y que se llaman procesos de nacimiento y muerte. ¿Sí? Pero la idea es como ir entendiendo lo de Poisson para después poder esa idea llevarlo a algo más general. Y aparecen unos conceptos bastante rebuscados. Así que no se asusten, pero mírenlos con ganas. Después de eso, los temas que vienen van a ser más simples. ¿Sí? Pero lo advierto, para que no se queden tampoco que se desanimen si termina la clase y les quedó la cabeza así y no entendieron la mitad de las cosas. Bueno, a lo mejor necesitan después verla de vuelta. ¿Sí? O mirarla de a poco o ir entendiendo. Háganlo con. No lo miren así nomás. ¿Sí? Pero bueno, sí, 15 y 16 para la práctica 3, que es lo del miércoles que viene. ¿Estamos? ¿Algo más?
Nada más. Bueno, si no hay nada más, nos vemos el miércoles. Buen fin de largo. Descansen, pero no tanto, ¿sí? Bueno, de nada. Que anden bien. Después subo la clase. Buen fin de semana. Nos vemos el miércoles. Igualmente. Hasta el miércoles.